podamos tener peticiones del Señor, tenemos que cumplir el versículo 6 y 7, donde dice que busquemos a Jehová, que busquemos a Dios mientras pueda ser hallado. Amén. Gloria a Dios. Es lo que hemos hecho aquí en esta tarde. Pero también dice de que deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Amén. Y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Perdonarnos. Amén. Pero luego, usted y yo tenemos peticiones, dice así, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, ni vuestros caminos, mis caminos, Amén. dijo Jehová. Aleluya. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos. Y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Amén. Gloria a Dios. Significa de que usted puede pedirle a Dios en su voluntad lo que usted le pida, pero el Señor piensa algo diferente. Amén. Amén. Y Él sabe que de la manera en que Gloria a usted y Dios. yo pedimos, si conviene, en su voluntad y en su tiempo, Él lo va a Amén. hacer. Así es. Aleluya. Pero déjeme decir que a veces nosotros pensamos en grande, hacer cosas y esto y lo otro. Pero viene y le dice, no, eso no es así. Yo no pienso de la manera que tú piensas. Yo venía a este país a trabajar 2 años y luego me iba para mi país. Han pasado 21 años ya. Santo. Aleluya. Y era que Dios me trajo acá a conocer de su palabra. Amén. Gloria Me a trajo a Dios. conocer al que es Dios mío ahora. Aleluya. Porque allá vivía una religión, pero el Señor tuvo que traerme desde allá acá para conocer a Dios. Me tuvo que sacar de mi parentela Aleluya. para que entonces pudiera tocar fondo y un día mirar para arriba. Y Dios me Aleluya. encontró. Gloria a Dios. Amén. Así para que usted se dé cuenta que han pasado 21 años desde que salí de allá de mi país. Aleluya. Y yo venía por 2. Y aquí estamos. Y Dios me encontró. Gloria a Gloria al Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Aleluya. Y ahora vamos a una parte muy especial. Todas son especiales también. Amén. Gloria a Dios. Y nuestra hermana Gabriela tiene un especial. Gloria al Aleluya. Señor. Ayúdala porque ella está nerviosa. Ella está Aleluya. riendo. Yo que está nerviosa. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria a Jesús. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bendiga, hermano. Amén. Yo lo bendigo otra vez más. Amén. Aleluya. Le voy a dar gracias a Dios por estos años de vida que me ha dado, que son Gloria a Dios. 70 años, Señor Jesús. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Ahora aquí estoy paradita por la gran voluntad de Dios que me ha dado la fuerza Sí, y la Señor. fortaleza, mi Señor Sí, Jesús. Padre. Por todo esto y tantas cosas, por los años que le ha dado de vida a mi hija también. Gloria a Le Dios. doy gracias infinitamente, gracias Señor que me le dé muchos años más de vida. Gloria Yo a voy a Dios. cantar una alabanza para gloria de Él. Tú me encontraste a mí, Señor, yo te buscaba Micrófono. y me diste consuelo cuando en pruebas me hallé. Sentí la paz del cielo. Que mi alma llenaba, sentí que la llenaba, sentí que la llenaba, de su santo poder. Gracias Cristo bendito, gracias porque me amas, gracias te da mi alma por la paz que me das. Gracias por este cántico, porque puedo alabarte. Y gracias por la fuerza que me das para amarte. Hacia un profundo abismo, de todo cenagoso, solo me conducía mi diario caminar. Se cruzó por mi camino y cambió mi destino. Y
Bendigamos a nuestro pastor Juan. Gloria al Aleluya. Señor. Amén. Gloria a Jesús. Hermanos, Dios los bendiga. Amén. Dios los bendiga más. Amén. Gloria a Jesús. Vamos a pedirle al hermano Sánchez que pase para acá también. Hermano Sánchez estuvo de cumpleaños. Amén, La aleluya. semana pasada, ¿no? Antepasada. Antepasada. Ah, Vamos a estar orando. Me ayuden, hermano. Vamos a orar Amén. por ellos los dos. Hermana Gaby son 70, hermano Sánchez son 21, ¿no, hermano Sánchez? 22. Un poquito, por eso le estoy quitando uno. Dice. ya la vas a alcanzar, no te Gloria a preocupes. Jesús. Vamos a estar orando, hermanos. Me ayudan a orar por ellos. Amén. Inclinemos nuestro rostro, Padre Celestial, Padre bueno, te damos gracias, Señor amado. Estamos delante de tu presencia, Señor bendito. Sí, Señor. Padre, en esta ocasión, Señor, para pedir por mi hermano, Señor. En el le damos nombre de gracias, Jesús. Señor amado, por la vida de hermano Gabriela, Señor. Sí, Señor por la vida de mi hermano Sánchez, Padre. Amén, Santo. aleluya. Padre, te damos gracias, Señor, porque tu gracia, tu misericordia. Amén, ha sido así es, sobre Señor ellos, Jesús. Señor Gracias, bendito, Padre. Porque, Padre, a ti te ha placido, Señor Gloria a amado, Dios. darles un año más de vida, Amén, Señor aleluya. bendito. Padre, y Gracias, lo mejor Así es. que lo han decidido tomar, Señor, Para ti, estando en Señor. tu camino, Para Señor, ti, mi Rey. buscándote, siguiéndote a ti, Gracias, Padre. presencia, Fortalézcalo, Tu Señor, en esta misericordia nunca búsqueda, se Señor, apaga. continua, Amén. Padre Santo. Que es Dele el la amor de fuerza, ti, Señor amado, sí, para en seguir el caminando, nombre Señor, de en tu Jesús. camino, Señor. En el nombre de Siendo Jesús. obediente a tu palabra, Cúbrelo Señor de amado, favor y de siendo, gracia, Padre, cúbrelo de tu hacedores, amor, Padre, de tu Señor. palabra, Y que Señor cada bendito. día, Señor, Padre, usted haga y usted, bendígalo, Señor. Señor amado, En el que tu nombre de Jesús. misericordia, que tu gracia se derrame sobre En el ellos, nombre Padre de amado, Jesús. que tu unción, tu poder sea sobre Amén, ellos, aleluya, Padre, en el para nombre que de ellos Jesús. puedan ser testimonios Amén, vivos, sí, Señor. amado, Glorifícate, de que Padre, en tú la vida vives de ellos en los dos, Señor. Señor. Te damos gracias por la Llévalos vida de ellos, victoria en Señor victoria, bendito. Señor, y En de el gracia en nombre de gracia. Cristo Jesús. Amén, gloria a Dios. Gloria a Jesús. Aleluya. Pero bendiga, hermano. Gloria a Vamos Dios. A tener algo, pero después. Les vamos a cantar el Happy Birthday después. Amén, amén. Gloria a Jesús. Gloria Aleluya. al Señor. Dios siga bendiciendo la vida de nuestros hermanos. Que Dios Aleluya. les siga ayudando. Gloria a Que Dios Dios. les siga dando fuerzas. Porque Aleluya. aquí en este caminar no importa los años que usted tenga. Así Amén. El es. enemigo se baja a los de 20, a los de 15, a los de 2 años, 3 años, a los de 80 años, a los de 90. Amén. Él Así es. siempre, él puede esperar todo el tiempo posible. Así es, tiene mucha Con paciencia. tal de bajarnos de la gracia de Dios. Gloria a Gloria a Pero es Jesús. una bendición grande que nuestros hermanos estén aquí en la casa del Señor Amén. para que le demos gracias al Señor por Amén, un año aleluya. más de vida que Gloria a les Dios. ha dado para seguirle sirviendo, para seguirle buscando y que la gracia del Señor Amén. siga siempre Gloria a Dios. sobre nosotros. Gloria al Señor. Amén. Vamos a ir a la parte de las ofrendas con nuestra hermanita Débora. Gloria al Señor. Ayudémosle para que se Gloria a sienta Dios. Aleluya. valiente. Gloria al Señor, muy valiente. Gloria al Señor. Dios te bendiga, hermanos. Amén. Dios te bendiga más. Amén. Abran sus Biblias a Proverbios 3:5. Cuando lo tengan, digan amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Amén. Fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Vamos a orar. Gracias, Señor, por Gracias te damos, Señor, por la hora de Señor, por todas tus Bendecirnos con tu presencia. Bendice, Padre, a todo aquel que va a dar, Señor, con gozo, con alegría, Señor. Bendice el trabajo de cada uno de nosotros, Señor. Reprende al devorador. Reprende, Señor amado, lo que no es tuyo, Padre, en nuestras vidas primeramente, Señor. Porque tu palabra dice, Señor, que demos, Señor, con gozo, con contentamiento, sin nada en nuestro corazón. Limpia nuestros corazones para que lo que demos, Señor, sea recibido de tus manos con amor, Señor. Te damos gracias por todo lo que nos das, Señor Jesús. Amén, aleluya. Amén, amén, gloria a Dios. Tú no fallas. Amén, gloria a Dios. Santo eres Jesús. Las personas que están orando en la iglesia ahorita, Sí, Señor amén Jesús. y amén. Vamos a cantar. Gloria a Gloria a Dios. Había una escalera Sea una escalera la que Jacob veía, ángeles bajaban, pero era la gloria de Dios.
Señor, pero era la gloria de Dios. Dios les bendiga, hermanos, nuevamente. Hasta aquí el Señor me ha ayudado, hasta aquí el Señor me ayudó. Acuérdense que todo lo que hacemos no fuera posible sin la ayuda del Señor. Amén, Ahora así con es. nosotros nuestro hermano y pastor Juan, quien nos Gloria a traerá la enseñanza de la palabra del Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Hasta aquí mi parte. Gloria a Dios. Amén, gloria a Jesús. El Señor siga bendiciendo, hermano Sion, y a cada uno de los hermanos que han participado, ¿verdad? Damos gloria al Señor por poder estar reunidos aquí nuevamente, de ver su rostro, hermano. Sea bienvenido a la casa del Señor. Amén. Es bueno verlos. Nos gozamos, ¿verdad? Nos gozamos que esté aquí compartiendo con nosotros. Gloria a Jesús. Vamos a ir a la palabra en esta tarde. Gloria a Jesús. El Señor nos dé la sabiduría. Gloria Amén. a Jesús. Amén. Vamos a estar en Colosenses capítulo 1. Gloria a Jesús. Colosenses capítulo 1. Versículo 24. Si no trae su Biblia, pues acérquese al hermano que tenga. El que no tiene, comparta la palabra ahí, hermano. Gloria a Jesús. Colosenses capítulo 1, versículo 24. Gloria al que vive, aleluya. Cuando lo tengan, me da un amén. Gloria a Jesús. Colosenses capítulo 1, versículo 24. Amén. La Aleluya. palabra se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice, su letra dice así: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Gloria a Jesús. Vamos a inclinar nuestro rostro, hermanos, y me ayuda a orar. Padre Santo, Te damos Padre gracias. bueno, te damos gracias, Señor amado. Estamos En el en tu nombre de presencia, Jesús. Señor, dándote la Gracias, gloria, Dios. Padre, la honra, Señor amado. Amén. Padre, Amén. pedimos que tomes el control, Señor, En el en esta nombre de hora, Jesús. Padre, de todo lo que se va a hablar, Señor, Amén. de la Sí, prédica Señor de esta Jesús. tarde, Padre, la ponemos en tus manos, Señor amado. Ponemos nuestra mente, nuestro corazón también Sí, en tus Señor manos, Jesús. Señor, para que sea usted ministrando En el nuestra nombre vida, de Señor Jesús. amado, para que sea usted, Señor, hablando a Sí, nuestros Señor. corazones, Señor bendito, Padre, quitando Gracias, lo que no Señor, te por tu agrada de palabra, nosotros, Señor, la cual nos habla, la restaurando confronta. lo que está roto en Sea nosotros, usted poniendo, Señor amado, Señor, palabras de Padre, sabiduría, y ensancha su redarguyéndonos, Señor, entendimiento confrontándonos, para que Señor pueda, amado, Padre, con lo hablar que de no ti, te agrada, Señor Padre. Jesús, en el nombre de Ayúdanos Jesús. a crecer, Padre, Amén. en conocimiento, Padre. En el nombre y de aprender Jesús. a vivir, Señor amado, en tu palabra, Conforme a que tu es voluntad, santa y conforme bendita, a tu Señor palabra, amado. Señor. Te damos En el gracias, nombre de Padre, en el Jesús. nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Puede sentarse, hermano. Gloria al Señor. Gloria al que vive. Esta palabra, ¿verdad? Usted puede ver el encabezado de ese, arriba de este pasaje que estábamos leyendo, y era el ministerio de Pablo, dice a los gentiles. Gloria a Jesús. Voy a estar hablándole un poquito de este Pablo, ¿verdad? Aunque muchos ya hemos oído, ya hemos conocido, conocemos un poco de la vida de él, pero nunca está de más en poder conocerle aún más, poder seguir escudriñando las Escrituras, gloria a Jesús, Amén. acerca de la vida de este varón, gloria a Jesús, ¿verdad? Pablo dice que a través de esta enseñanza, lo que estoy tratando, hermano, es que nosotros podamos ver cómo Dios trabaja en el hombre, ¿verdad? Cómo Dios transforma a un hombre que fue perseguidor de la iglesia, a un hombre que fue religioso, ¿verdad? Valga la redundancia. Él fue religioso, él fue fariseo, perseguidor de la iglesia. Cómo Dios obra y cómo trabajó para poder llegar a esto que estamos leyendo. Ahora me gozo, esta palabra de Pablo, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, ¿verdad? Vamos a estar viendo un poquito acerca de la vida de Pablo. Y dice ahí en el capítulo, en el versículo 25, dice: de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios, que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el ministerio que había estado oculto desde los siglos y edades,
pero ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio, entre los gentiles, que es Cristo con vosotros, la esperanza de gloria. Amén. Gloria a Jesús. Entonces, como les decía, vamos a ver un poquito a este Saulo, a este Pablo, cómo Dios tuvo un encuentro, cómo Jesucristo transformó su vida, ¿verdad? Así es. Y nos vamos a ir allí a Hechos capítulo 9, gloria a Jesús. Vamos a estar en un par de capítulos aquí viendo esta conversión de Pablo. Gloria a Jesús. Amén, amén. Gloria al que vive, gloria a Jesús. Hechos capítulo 9 dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino el sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres en este camino, los trajese preso a Jerusalén. Gloria a Jesús. Usted conoce, ¿verdad?, esa palabra. Dice que Pablo se dirigía a Damasco. Este hombre que pertenecía a la secta de los fariseos. Mire, a mí siempre me gusta explicar un poquito acerca de los fariseos. No se crea que los fariseos eran gente, muchas veces la gente malinterpreta porque hablamos tanto de los fariseos, ¿verdad? Que en la época de Jesús estos hombres eran la gente que supuestamente tenía la palabra, los estudiosos de la ley, Así es, la gente amén. que conocía realmente la palabra de Dios. Amén. Estos hombres eran instruidos de tal manera que ellos conocían aún las comas de la palabra, puntos y comas, dónde estaba, dónde se encontraba, la tenían en su memoria, hermano. Entonces, según ellos creían, ellos eran los que tenían el derecho, ¿verdad? O fueron los consagrados por Dios para ministrar, para poder enseñar las escrituras, lo único que se encontraban, según ellos, ¿verdad?, con la plena autoridad de enseñar las escrituras. Mas cuando Jesucristo vino, no vino a ellos. Vemos que Jesucristo confrontaba más bien este tipo de personas. ¿Por qué? Porque eran gente que conocía la palabra, conocedoras de la palabra, de la ley, pero no la vivían. Eran hipócritas. Así es, amén. Entonces, cuando nosotros vamos y miramos y aprendemos esos conceptos tan sencillos, porque es que, mire, la palabra fariseo la han utilizado para una persona que es traicionera. Por ahí hay mucha gente que dice, no, es que este es un fariseo, pero realmente está mal empleada, porque esta gente era gente que conocía la palabra de Dios. Así es, Era amén. gente instruida, gente que había recibido la capacitación, o sea, había recibido la enseñanza de las escrituras, conforme a lo que ellos creían, ¿verdad? Incluso ellos sabían que iba a venir el Mesías. Ellos conocían que iba a venir el Cristo, Así es. que Dios lo había prometido al mundo, ¿verdad? Pero Amén, amén. cuando Él llegó, ellos no le conocieron. No pudieron ver la grandeza de Jesucristo. Amén. Entonces, a mí me gusta hacer estas aclaraciones para que usted tenga en su mente de quiénes eran los fariseos. O sea que cuando Pablo dice yo era fariseo de fariseos, él tenía un celo por la palabra. Amén. Amén. El celo mal enfocado realmente, porque estaba mal enfocado a las costumbres, a los rituales, a que tienes que lavarte o tienes que hacer tal sacrificio para poder purificarte, para poder alcanzar Así es. perdón. Amén. Y mire, nosotros no estamos muy largos. Usted puede ver hoy día la iglesia en el mismo lugar, Ujú. casi siguiendo como un patrón, Así es. porque hay muchos por ahí que dicen tener la verdad, la predican, la hablan, mas no la viven, hermano. Amén. Entonces este Pablo, este Saulo, viendo que se estaba levantando una secta, según ellos, ¿verdad? Viendo que se estaba levantando la iglesia de Jesucristo en su inicio, comenzando, vinieron y comenzó a atacar a aquello que estaba siendo diferente de lo que ellos hablaban, de lo que ellos predicaban, ¿verdad? De lo que ellos pensaban conocer, hermano. Así es. Entonces este Pablo dice que se levantó contra la iglesia.
pero tuvo un encuentro con Jesucristo, y ayer en el versículo 3 dice: mas yendo por el camino, aconteció que al llegar, estamos en el capítulo 9 de Hechos, que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Escuchó, lo rodeó, lo cegó esa luz. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿A quién perseguía Saulo? No era a Jesucristo, ¿verdad? En ese momento, sino a la iglesia, a los que creían en Cristo Jesús. Amén. Pero Cristo dice: me estás siguiendo a mí. Amén. Estás persiguiendo a la iglesia. Estás persiguiendo a Cristo. Amén, ¿Por aleluya. qué me persigues? Gloria a Dios. Y dice el 5, él dijo: ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. 6, él temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Amén. Gloria a Jesús. Vemos, mire, hermano, Saulo tuvo un encuentro aquí en este momento. Lo rodeó la luz. Dice que ese resplandor lo hizo tirar, lo tiró a la tierra, cayendo en tierra. O sea, bueno, aquí no nos dice la palabra, ¿verdad?, que iba montado en alguna bestia, o que iba en caballo, o que iba en camello, no dice nada. Dice que cayendo en tierra. Este resplandor, esta luz que lo rodeó, y al escuchar esa voz, dice que cayó a tierra. Amén. Tuvo un encuentro con Jesucristo. Pero mire qué bonito de Pablo. Dijo: ¿qué quieres que yo haga? Así es. Aleluya. Pablo tuvo, mire, aquí está la clave, hermanos. Así es. Muchas veces nosotros hacemos las cosas, o los que creemos tener la verdad, hacemos las cosas como nosotros creemos. Así es, amén. Nos olvidamos de preguntar: ¿qué quieres que yo haga? Nos olvidamos de esa comunión con el que nos va a mostrar lo que debemos hacer, hermano. Así es. Amén. Con el que nos va a mostrar cómo debemos caminar. Gloria a Jesús. Aleluya. Gloria al que vive. Mire, nos vamos a ir rapidito allí a Hechos, capítulo 26. Gloria a Jesús. Más adelantito, no se pierda allí de Hechos. Amén, amén. Amén. 26, versículo 4. Amén. Amén. Dice la palabra: mi vida pues desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación en Jerusalén, la conocen todos los judíos. Oiga, Pablo se crió en Jerusalén. Pablo creció en Jerusalén. Gloria a Jesús. Los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Pablo era fariseo. Y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Versículo 9. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. ¿Está oyendo? Mire, él ciertamente había creído hacer las cosas en contra de Jesucristo, en contra de la iglesia de Cristo Jesús. Conocedor de la ley, conocedor de la palabra, pero es aquí, hermano, mire, que no está en el conocimiento de la palabra. Amén. El que Cristo se revele a nuestras vidas. Amén, así es. Espero que usted esté entendiendo lo que yo le estoy diciendo. Mire, es importante que le conozcamos, porque la palabra dice que tenemos que escudriñar las Escrituras, porque en ellas vamos a encontrar la vida eterna. Amén. Vamos a encontrar quién es Cristo Jesús. Amén. Pero no es solamente quedarnos con ese conocimiento. Así es. No es que usted se aprenda 20 o 30 o la Biblia completa
y la recite como un lorito. Amén, así es. Amén. No funciona así, hermano. Así es, amén. Así es. Pablo conocía las escrituras, sí las conocía. Y tenía el conocimiento profundo, hermanos, en muchas cosas. Mas no había sido revelado Cristo Jesús a su Así vida. es. Amén. Y mucho nos pasa así, hermano. Usted ve ahora en la iglesia, usted puede ver gente que dice que para que puedas tener un encuentro con Dios, tienes que seguir tantos o cuantos pasos. Para que Dios te hable, tienes que ayunar 40 días y 40 noches. Así. Cosa que no es así, hermano. Sale loco. Entonces, hermanos, no hay algo Gloria a Dios. establecido para que usted pueda acercarse a Dios. Así es. Dios tiene misericordia del que quiere tener misericordia. Amén, amén, amén. Él va a estar Dios, presto para el aleluya. corazón contrito y humillado. Amén. Amén. Él está listo para entrar a su vida cuando usted abre su corazón. Amén. Ahí está. Cuando usted Sí. realmente tiene un encuentro con Cristo Oh, Jesús, sí. su vida va a ser transformada. Amén, Oh, amén. Gloria a Dios. Así Aleluya. Podrá tener todo el conocimiento, Amén. podrá tener instituto, podrá tener doctorado, Amén. podrá tener, mire, la universidad teológica no le va a enseñar a ser un hijo de Dios. Amén. Así es. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. No le va a Así enseñar, es. no le va a enseñar obediencia. Así es. La obediencia la tenemos que tener nosotros. Así es. Prestos para hacer la palabra, Amén. prestos para obedecerla. Amén. Tal como Pablo, que conocía la palabra. Mire, Pablo hablaba no sé cuántos idiomas. Por lo menos los estudiosos piensan que hablaba de 3 a 5 idiomas. Aleluya. Pablo era un hombre estudiado. Amén. Pablo era un hombre que trabajó. Mire, vamos a seguir leyendo para que usted pueda entender quién es este Pablo. El 10 dice: lo cual también hice en Jerusalén, yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. ¿Está viendo, Sí. hermanos? Pablo dice que él puso en la cárcel a muchos de los santos, hombres y mujeres y niños. Usted ve a quién llamó el Señor, A un Pablo asesino. para que usted se dé una idea de quién fue el que llamó el Señor. Es que a mucha gente no le gusta cuando le dicen, es que Pablo era un asesino, es que Moisés fue un asesino. Eran asesinos. Fueron asesinos, ¿sí? Consintió, dice que cuando consentían, dice aquí, mire, ve, el 10, encerré en la cárcel y a los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, o sea, que los que estaban en poder, el que se supone que debía ministrar el templo y ministrar la palabra de Dios, te cogía y su poder lo tomaba para poder asesinar, para poder destruir a lo que se iba levantando, Santo. ¿verdad? Por eso Jesucristo dijo que las puertas del Hades no iban a prevalecer contra la iglesia. O Gloria a sea, Dios. aunque el mismo infierno se levante, aunque los hombres se levanten contra el evangelio, no van a poder pararlo. Amén, así es. Amén. No hay forma de detenerlo, hermano. Amén. Amén. Aunque muchos, mire, aquí no se trata de estrategias, aquí no se trata de cuánta conocimiento tengamos nosotros, ¿verdad? Porque esto es lo que hemos visto estos días. Dice, no, vamos a hacer de esta y de esta manera, que es lo que funciona para el crecimiento de la obra del Señor. Así ¿Usted es. cree que el Señor necesita ese tipo de conocimiento del hombre? No. No es que vamos a hacer tal cosa para llamar la atención de los jóvenes. No lo necesito. Vamos a poner tal y tal cosa, música. Vamos a hacer un club social. Vamos a hacer esto y lo otro. Y se les olvida que el que tiene el poder para transformar es Cristo Jesús. Amén, amén. Entonces, ¿qué es lo que sucede Aleluya. hoy día, hermano? Gloria a ¿Qué Dios. usted está viendo hoy día? Usted está viendo movimientos, gente, y usted dice, no, es que el mundo está conociendo de Cristo. Usted puede ver alrededor, a su alrededor, más en este lugar, en este país, y usted dice, no, es que somos tantos cristianos.
Pero hay cristianos allá que todavía no son cristianos de verdad. Amén. Todavía no han nacido de nuevo. Amén. Todavía no tienen el conocimiento de quién es Cristo Jesús. Amén. Aleluya. No ha entrado esa palabra ahí en sus corazones. Amén, No han amén. decidido vivir una vida santa para Aleluya. Cristo. No han decidido vivir una vida consagrada al Señor, sino que son enseñados por doctrinas de demonios, como dice la palabra. Amén. Los engañadores que iban a venir ya están aquí, hermano. Así es, Y amén. están desde antes, desde cuando Pablo predicaba. Así es. Así es. Amén. Comenzó el enemigo a tratar de destruir la obra del Señor. Aleluya. Así es. Hermanos, mire, y dice que él daba su voto, o sea, que él consentía. Él decía, sí, vamos a apedrearlo, decapitarlo, vamos a matarlo. Él consentía en eso, hermano. Porque acuérdese que Pablo pertenecía al grupo del Cenedril, yo creo, o estaba entre los gente que tenía una jerarquía, un alto rango Amén. dentro del templo, ¿verdad? Así es, amén. Para que él pudiera dar su voto tenía que estar ahí entre los principales. Amén. Así es, amén. Gloria a Jesús. Mira el 16 que dice, pero el 11, y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. ¿Se imagina, hermano? Mire, nosotros no sabemos lo que es la persecución. Así Amén. es. Nosotros estamos en las papas, como decía un pastor. Nosotros estamos bien. Ujú. A nosotros nadie nos persigue. Estamos cómodos. Estamos muy cómodos. Ujú. Estamos tranquilos. Y no queremos buscar del Señor, hermano. Aleluya. No, mire, hermanos, cuando yo escuchaba hace unos años y decía, Señor, que decían, si viene la persecución, ¿qué harías? ¿Cómo vas a reaccionar? Cuando yo pensaba en eso me daba terror, hermano, Ujú. porque mi corazón todavía no estaba completamente restaurado. Aleluya. No tenía una seguridad en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque no había fundamento. Eso es todo. Cuando yo veo para allá, no había un fundamento, yo no conocía realmente quién era Cristo Jesús. Aunque ya había escuchado su voz, Aleluya. aunque había visto sus milagros, aunque había visto su poder, pero todavía no le conocía, hermano. Aleluya. Este caminar, hermano, no es nada más que de un día para otro. Mire, dichoso Pablo que tuvo que tener un encuentro con Cristo Jesús. Pero era la única manera que podía Cristo alcanzar el corazón de este hombre. Así es, amén. Porque mire, hermano, dice que los obligaba a blasfemar. ¿Qué es lo que hacía? Los obligaba, los torturaba para que negaran a Cristo Así es. Jesús. Así es, A amén. eso es lo que se está refiriendo. Ujú. Los obligaba a blasfemar. ¿Qué es blasfemar? Renegar de Cristo Jesús. Que Así Jesús es. era el Mesías. Amén. Eso era lo que ellos hacían, hermano. Ujú. En esa persecución no se crea que estaba fácil, Ujú. Así es. pero había convicción en estos Aleluya. Así es, amén. santos. Estos santos conocieron a Cristo. Aleluya. Gloria a Jesús. Ocupado, dice el 12. Estamos en Hechos 26, ¿verdad? Ocupado en esto iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Todo el resto también fue cegado por esta luz. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor me dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto me he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas
en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Mire, Dios tenía que dar un encuentro con Pablo, con Saulo. Amén. Y muchas veces, mire, a nosotros nos falta ese encuentro con Cristo. Y podemos vernos, vamos a ir de nuevo a lo que estábamos, al capítulo 9. Gloria a Jesús. Amén. Gloria a Jesús. Amén. Tendríamos que hacer esto como sucedió con Pablo. Muchas veces nosotros caer en tierra, hermano. Así es, amén. Dejar ese orgullo que muchas veces tenemos. Amén. Yes, amén. Postrarnos delante de quien nos puede salvar. Amén. De quien nos va a comisionar para llevar este evangelio, hermano. Aleluya. Para el que nos va a capacitar para que nosotros podamos vivir una vida santa, agradable a Él. Amén, amén. Amén, gloria a Dios. Hermanos, Jesús. ese encuentro es el que necesitamos nosotros, hermanos. Mire, no necesitamos rituales, no necesitamos Así es. estrategias de Así hombres. es, amén. No necesitamos consejos de hombres Amén. para poder caminar recto delante de Cristo. Así es, para aleluya. poder caminar en santidad Así delante es. de Dios. Amén. No lo necesitamos, hermanos. Así Mire, es. no hay estrategia que lo pueda acercar a Cristo Jesús. Amén. Así es. No hay una estrategia que lo pueda acercar allá Al trono. al trono, lo pueda llevar al trono en la humillación, hermano. Amén, amén, Que aleluya. nos humillemos nosotros delante del que se merece, delante del santo, delante del que tiene el poder para transformar nuestras vidas. Amén. Hermano, Gloria a es que Dios. no hay forma en que nosotros podamos apegarnos a tal o cual, ¿qué le digo yo? Tradición o regla inventada por hombre que nos permita crecer o acercarnos a Dios. Amén. Así es. Usted va, mire, usted se puede leer 20 libros de los que hacen ahora por montones, Ujú. de las estrategias esas que han aparecido ahí Ajá. de hombres. 20 pasos para santificarse, 10 pasos para ser tal cosa en los negocios. Usted va a ver muchos libros de esto. Ujú. Oh, hay montones, hermanos, muchos por Así ahí. es. Yo la verdad no leo ninguno de esos. Gracias a Dios. Amén. No pierdo mi tiempo en ellos. Gloria a Dios. Pero hermano, mire, hay cantidad de cosas, estrategias que según ellos les han funcionado a ellos. Ajá. Pero se olvidan de lo más importante, La palabra. de la palabra. Se olvidan de tener ese encuentro con Cristo cada día, hermano. Mire, nosotros tenemos la necesidad de encontrarnos con Cristo cada mañana, Amén. cada noche, hermano. Amén. La oración es para que nosotros podamos ir delante del Padre pidiéndole perdón por lo que hacemos en el día, hermano. Amén. Así es, aleluya. Mire, cada día nosotros pecamos contra Amén. el Santo. Amén. Cada día nosotros le fallamos y el que dice que no ya está pecando. Amén. Así es. Porque va a ser mentiroso a Dios, porque no hay uno, dice la palabra. No había un justo. Así es. Gloria a Dios, aleluya. La única forma en que nosotros podemos seguir este caminar es humillándonos y acercándonos a Jesucristo. Gloria a Dios. Tener Amén. ese encuentro con Cristo Jesús. Amén. Mire, lamentablemente hay mucha gente que actúa como los fariseos. Aleluya. Conoce la palabra, pero se encarga, hermano, mire, no hay temor de Dios. Ujú. Amén, gloria a Dios. Muchas veces cogen y quieren obligar a la persona, quieren como que la persona sea transformada por la palabra que ellos dicen. Ajá. Ujú. Así es. Y no es así, hermano. Mire, por más conocimiento que yo tenga de la palabra, yo no voy a meter mi conocimiento en su corazón. Amén. Así Lo es. único que yo puedo hacer es pregonar, Amén. Amén. llevar la palabra y tratar de explicarle lo poco que yo he entendido. Amén. Aleluya. Tratar de enseñarle lo que el Señor me ha dado para que le enseñe. Gloria a Dios. Gloria a Dios.
Eso es todo, hermano. Pero el que hace la obra allí dentro de usted es el Espíritu Santo, es el Señor. Aleluya. Es el mismo Dios que va a ir tocando y transformando y le va a dar la convicción. Gloria a Dios. Pero usted tiene que disponer su corazón. Amén. Usted tiene que disponer su vida. ¿Se imagina que Pablo, en vez de decirle qué quieres que haga, hubiera dicho, bueno, ya yo te estaba persiguiendo y ahora voy a buscar a otros que están por ahí? Hubiese sido diferente, ¿verdad? No hubiese sido usado por el Señor. Pero el Señor conocía el corazón de Pablo, Amén. que en su ignorancia él pensaba que lo que estaba haciendo lo estaba haciendo bien. Así es, amén. Y así hay muchos cegados Ujú. que piensan que lo que están haciendo lo están haciendo bien. Ellos se basaban en rituales. Aleluya. Y les dijo Jesús, ustedes ponen carga sobre los hombros de los hombres que ustedes ni con un dedo están dispuestos Así es. a llevar. Amén. O sea, hermanos, mire, ellos ponían tanta carga sobre la gente y le decían y le martillaban, pero ellos no cumplían la palabra. Amén. Ujú. Amén. Conocían la palabra, mas no la cumplían. Así es. Y decían y señalaban la falta del otro. Miraban los Pero dedos. ellos la tenían también, hermano. Así es, amén. Por eso Amén. Jesús les Gloria a dice que antes de sacar la paja del ojo de tu hermano, mires la viga que hay en el tuyo. Aleluya. Amén. Amén. Gloria a Dios. Tenemos que ser limpiados primeramente, hermanos, Amén, así es. para poder exponer el Evangelio. Ujú. Así es. Mire, Pablo fue un hombre que dio su vida por Cristo Jesús, para poder llegar a ese punto, a esto de que el Señor transformó su vida. Mire, vamos a ir ahí a Hechos, vamos a seguir en Hechos, gloria a Jesús. Capítulo 7. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Versículo 58. Amén. Gloria a Jesús. Amén. Mire, dice la palabra, echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. ¿Está oyendo? Y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Gloria a Dios. Pablo, mire, vio a este hombre Esteban. Estuvo ahí cuando lo apedrearon. Dice que pusieron sus ropas a los pies de este Pablo, de este Saulo. Pero ni eso le conmovió, hermano. Usted ve que, hermanos, no hay forma en que nosotros, por ver el poder de Dios manifestado, por ver los milagros del Señor, la gente no va a ser transformada en su totalidad. Usted está viendo esta parte aquí, hermano. Dice que él consintió, él vio cuando apedreaban a Esteban. Así es. Estaba ahí y escuchó, porque si está escrito acá, él escuchó. Cuando Esteban decía, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. De una manera increíble, hermanos. Pablo tenía que tener un encuentro con Cristo Jesús, obligatorio. Así es, amén. No había forma, hermanos. Mire, cuando yo le digo que aún muchos ven los milagros, usted va a ver en diferentes ocasiones que gente son sanadas por el poder de Dios, son curadas de una manera sobrenatural, se sanan de un cáncer, de la vista, hermanos, de cualquier enfermedad que usted se pueda imaginar, y va a oír los testimonios. Pero esta gente todavía su corazón no le pertenece a Cristo. Amén. Amén. Reciben el poder, la sanidad de Dios, pero siguen viviendo una vida vacía. Así es. No buscan al que le dio el milagro. Aleluya. Hay muchos que se dedican a buscar o a seguir los milagros nada más, porque queremos las bendiciones, queremos las cosas buenas que Dios ofrece,
pero no queremos pagar el precio. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Mire, cuando nosotros predicamos afuera, cuando usted le evangeliza a alguien en la calle, ¿por qué muchas veces su corazón, el corazón del hombre, del varón, por lo general está más duro? Porque no quiere dejar sus sinvergüenzadas. Así es. Todavía quiere andar con 4 o 3 mujeres que tiene por ahí. Todavía quiere seguir parrandeando, quiere seguir en fiestas. Quiere seguir haciendo lo que a su carne le agrada. Así es. Entonces por eso es más difícil alcanzar a ese corazón. Tiene que tener un encuentro con Cristo Jesús. Aleluya. Y eso es lo que transforma al hombre. Ese encuentro con Cristo es lo que transforma a los hombres, hermanos. Amén. Gloria a Jesús. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ir a 2 de Corintios, capítulo 11. Amén. Gloria a Jesús. Amén. Gloria a Dios. Capítulo 11, Gloria a Jesús, versículo 23. Gloria a Jesús. Vamos a ir al 16 para que lo vean, hermanos, desde ahí. Gloria a Dios. Amén. Otra vez digo que nadie me tenga por loco, o de otra manera recibirme como loco, para que yo también me gloríe un poquito. Este era Pablo hablando, ¿verdad? Lo estoy llevando ahí. Segunda de Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 16, y vamos a leer el 23 ahora. Gloria a Jesús. No tiene 16, segunda de Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 11, 16. Capítulo 11. capítulo 11, versículo 16. Amén. Amén. Ahora sí. Gloria Verso a Dios. 23. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo, dice Pablo. Yo más, en trabajos más abundantes, en azotes sin números, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en el mar, en camino muchas veces, en peligro de ríos, peligro de ladrones, peligro de los de mi nación, peligro de los gentiles, peligros en las ciudades, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligro entre los falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre, en sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Mire, usted está viendo este Pablo aquí transformado. Amén. Este Pablo que era el soberbio, ese Saulo que fue el hombre soberbio, perseguidor de la iglesia, ahora muestra su verdadero carácter. Ahora muestra la transformación que hizo Cristo en él. Cuando Amén. Pablo dijo, ¿qué quieres que haga? Le está diciendo, Señor, lo que tú me digas yo voy a hacer. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué quieres que haga? Y Jesús le dijo, te es necesario padecer muchas cosas por mi nombre. Amén. Aleluya. Mira, hermano, nosotros no padecemos ni la mitad, hermano. Así es. Amén. A veces nosotros nos indignamos y estamos quejando por una situación que nos sucede. Y muchas veces nosotros nos la buscamos. Porque no oramos, no tenemos la comunión con Dios. ¿Verdad? Sino que tomamos decisiones con nuestra propia cuenta. Amén. Por lo que nosotros pensamos. Dejamos que nuestros sentimientos gobiernen en nosotros. Y decimos, no, Señor, aquí va y como salga. Así Y es. después Amén. cuando vienen las consecuencias decimos, ay Dios mío, líbrame. Pero nosotros asumimos nuestras propias consecuencias Así Amén. es. de lo que hacemos. Gloria a Dios.
Mas este Pablo dijo, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? Y mire lo que pasó. Dice que 5 veces he recibido 40 azotazos. Menos 1. 5 veces, hermano. Multiplíquelo por 4. ¿Cuántos azotes hemos recibido nosotros por Cristo Jesús? Y uno, ¿verdad? Lo que recibimos son palabras que nos hieren, nos ofenden, sí, en el momento. Amén. Pero no, eternamente no nos dan nada. Así es. Así es, amén. Amén. Muchas veces nos molestamos por cómo nos ven o porque no me saludó el hermano tal, Así es. el fulanito. Así es, amén. Mira, hermanos, nosotros muchas veces no conocemos a Dios todavía. Amén. Necesitamos tener ese encuentro con Cristo Jesús. Aleluya. Necesitamos aprender a llenarnos de su presencia. Mire, estaba hablando yo el viernes de ese que Cristo, comparando a Cristo Jesús como un perfume, con un aroma. Y nosotros necesitamos impregnarnos de ese aroma. Amén, aleluya. Necesitamos esa comunión con Cristo Jesús. Aleluya. Necesitamos estar allí conectados a Él. Gloria a Dios. Porque muchas veces hacemos las cosas como nos salen. Así es. Porque es que yo siento del Señor no existe, hermano. Ajá. Sentimiento. Traicionero. Yo siento en mi corazón, tampoco, hermano. Así es. No debería ser válido. ¿Por qué? Porque, mire, le dice a alguien que pasó por ahí, ay, no, es que yo creo, yo pienso, yo siento. Esos son sentimientos míos. Así es. Porque yo tengo un anhelo de hacerlo. Así es. Amén. Mire, cuando usted tiene esa intimidad con Dios, cuando usted tiene ese encuentro cada día con Cristo Jesús, mire, Pablo no solo tuvo una vez un encuentro con Cristo Jesús. Jesús le dice ahí que Él iba a venir a Él muchas veces Se le iba a revelar. para hablar Amén. con Él. Pablo fue un hombre que conoció a profundidad a Cristo. Mire, Amén. Pablo habla en una parte, aquí en la palabra, que dice que él conoció un hombre que no sabe si en la carne o en el espíritu, y comienza a hablar y a describir que conoció y lo subieron hasta el tercer cielo y vio las maravillas de Dios. Mas Pablo no hizo un libro que hablara de cómo era el cielo. Aleluya. ¿No le parece extraño? Amén. ¿Ah? ¿No le parece extraño? Y ahora aparecen cientos de libros con La cómo es el revelación- cielo, La revelación el del infierno, cielo. la revelación del infierno. ¿Por qué a esta gente y no a Pablo, que fue un hombre consagrado a Dios? Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Pregúntese, hermano. Entonces, gente que fue en la Biblia. Entonces hay que tener cuidado, hermano. Mire, este Pablo, hermano, este Pablo entregó su corazón totalmente Así a es. Cristo Jesús. Amén. Este Pablo recibió azotes, persecuciones. Dice que estuvo 3 veces en 3 diferentes naufragios. Mas nosotros solo conocemos uno, ¿verdad? Ujú. Que estuvimos hablando el de la isla de Malta. Amén. Él fue el que estuvimos hablando el otro día, de ese. No conocemos los otros 3. Dice que estuvo un día y una noche en el mar. Usted sabe qué es eso, estar náufrago ahí, agarrado de una caja o de un pedazo de madera. No tenemos ni idea, ¿verdad? Gloria a Jesús, hermanos. Mire, y dice él, en peligro de falsos hermanos. Santo. Hay que tener cuidado, hermano. Amén. Y Así es. Pablo dice que estuvo en muchos peligros de camino, de ladrones. Hermano, Pablo le tocó sufrir el ministerio. Ujú. Para poder llegar Pablo a decir eso que leímos nosotros allí en Colosenses. Para que Pablo diga esto que dijo ahora. Ahora me gozo en lo que padezco. Aleluya. Hermano, para que usted y yo nos gocemos en lo que padecemos. Hay que pasar mucho, hermano. Amén. Amén. Y mire, nosotros aquí no lo estamos viendo. Así es. Amén. No lo vemos, hermanos. Mm. Créame que no lo vemos. Sí, pasamos necesidades, circunstancias, pero no tan difíciles como esta. No una persecución. Gloria a Dios. Ujú. Que se burlan de usted porque es cristiano. Ahí van a ver un montón. ¿Usted cree que de Pablo no se burlaban? Amén. Gloria Se a Dios. burlaban y lo querían apedrear y lo querían matar porque predicaba a Cristo Jesús.
Aleluya. Pero que era un hombre de un solo temple, era un hombre de un solo temple, hermano. Así es, Amén. amén. Era un hombre que era recto, Amén. conocía la palabra. Amén. Mire, yo no le voy a hablar los oficios que tuvo Pablo. Pablo trabajaba para poder mantener su ministerio. Así Le es. tocó muchas veces aguantar hambre, aguantar sed, dice aquí también. Que tuvo hambre, tuvo frío. Por lugares desérticos anduvo también, caminó. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántas cosas, hermano? Gloria a Jesús. Mire, dice Pablo, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne. Él sabía que le tocaba padecer. Él conocía que le tocaba padecer. Lo que me falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Pero su aflicción mayor estaba en pensar, en tratar de alcanzar, en hacer que los hermanos crecieran. Amén. Porque eso es lo que nos deja la enseñanza. Pablo dice que crezcamos en el conocimiento, ¿verdad? De su voluntad. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Jesús. Mire, si seguimos leyendo el 28, a quien anunciamos y amonestando, dice Pablo, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Mire, ese era el interés mayor de Pablo, hermanos, que ustedes y yo conociéramos quién es Cristo Jesús y presentarnos perfectos delante de Él. Amén. Usted entiende esto, hermano. Yo quisiera que usted me esté entendiendo. Pablo, el propósito de la iglesia era que nosotros nos perfeccionemos, Amén. que nosotros aprendamos sabiduría, Amén. que aprendamos a conocer a Dios, a depender solamente de Dios. Amén. Hermanos, no hay cosa en el mundo que nos vaya a ayudar más que conocer a Dios. Amén. Más que Aleluya. conocer al Hijo. Amén. Eso nos va a hacer vivir una vida recta delante de Él. Amén. Amén. Gloria a Para Dios. poder presentarnos como obreros calificados, Amén. sin nada de qué avergonzarnos Amén. Gloria a delante Dios. de Él, hermanos. Así es. Mire, que nadie nos pueda señalar por algo que estamos haciendo en contra de la Así iglesia, es. Amén. en contra de Cristo Jesús. Amén. Que podamos ser ejemplo donde quiera que vayamos. Así es. No, mire, que no vayas a decir, no, es que, no vayas a decir nada porque este de aquí es bien chismoso. Santo. Uy, uy, uy. Ay. No vayas a hablar delante de fulanito porque este anda regando la bola por ahí. Yo no sé cómo lo conocen a usted en su trabajo. Así es. Como una persona sabia, Así como es. una persona que vienen a usted para decirle, mira, fíjate que tengo tal problema, tengo tal situación, podés orar por mí. ¿Qué me aconsejas? Así es. Como una persona sabia, hermano. Amén. Gloria a Y Dios. mire que cuando aconsejamos, no aconsejamos de nuestra propia carne. Amén. Que Amén. aprendamos a utilizar esta palabra de sabiduría, Amén. esta palabra recta, para poder decir, abrir nuestra Así boca. es. Amén. La Así podemos es. abrir con sabiduría, Amén. a Aleluya. fin de que el que escucha pueda conocer a Cristo Jesús. Aleluya. Gloria a Amén. Dios. Así es. Amén. Tenemos que aprender hasta eso, hermanos. Mire, yo no sé si en su trabajo lo conocen así de otra manera, no como el aleluya, ¿verdad? Aleluya. Qué feo que nosotros no demostremos a Cristo Jesús donde vayamos, Amén. Gloria a Dios. ¿verdad? Pero este Pablo, donde quiera que iba, lo conocían como el siervo de Cristo Jesús, Gloria a Dios. Gloria a Dios. como el que padecía. Amén. No, Aleluya. no le importó, miren, no le importaba ninguna de esas cosas. Gloria a Dios. Mire, el 2, dice ahí, el capítulo 2 de Colosenses. Porque quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros y los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. ¿Está oyendo? Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor hasta alcanzar las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo, Amén. a quien estaba escondido, dice, todos los tesoros de la sabiduría
y del conocimiento, Gloria a en Dios. quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿De quién está hablando? De Cristo Jesús. Amén. En Aleluya. Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría, Gloria a del Aleluya. entendimiento. Es en Cristo Jesús que nosotros tenemos esa enseñanza, hermano. Gloria a Amén. Dios. Pero necesitamos encontrarnos con Cristo cada día, hermano. Gloria a Dios. Necesitamos ir a la presencia de Él cada día, hermano. Gloria a Dios. Y postrarnos, caer a tierra si es posible, como Pablo. Amén. Aleluya. Mire, Pablo pasó 3 días ayunando y orando, Así es. porque quedó ciego, estaba cegado por el resplandor, por esa luz pura. Gloria a Dios. Muchas veces nosotros no le damos ni media hora al Señor. Ujú. Sí, así es. Y se nos pasa, y nos pasa aquí, ¿verdad? Porque ¿qué nos atrasa? Nuestro trabajo, nuestras obligaciones, nuestros deberes. Nos cargamos, no le damos el tiempo que tenemos que darle. Y cuando lo tenemos, lo usamos para otra cosa. Así es. Digamos Facebook, Ujú. digamos Instagram o cualquier red social por ahí. Así es. Amén. Lo intento. Videojuegos, de todo, hermano. Todo nos atrasa. Así Así es. es. Tenemos, hermanos, que ir a la presencia de Cristo Jesús. Aleluya. Tenemos que ir a esa presencia. Mire, donde ese resplandor lo va a capacitar a usted. Amén. Donde ahí en Aleluya. los secretos lo va a capacitar a Así usted. es. Pero también no es solamente en oración, hermano. Escudriñando las escrituras. Así es. Amén, amén. Dedíquele tiempo a escudriñarlas. Gloria a Dios. Quiere conocer a Cristo Jesús y la voluntad de Él. ¿Cuáles son los propósitos de Él para su vida? Escudriñe las escrituras. Amén. El ministerio de Cristo Jesús es que llevemos el Evangelio, Amén. que lo Aleluya. modelemos a Él. Ese es todo el misterio, hermano. Así es. Que nosotros seamos ejemplos, que puedan decir, es ahí un cristiano verdadero, como Cristo llamó a Felipe, ¿verdad? Un judío verdadero. Amén. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Te adoramos, Jesús. El versículo 4, ya estoy terminando, hermano. Gloria a Dios. En quien estaban escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Para que nadie lo engañe, que escudriñe, que conozca a Cristo Jesús, para que nadie lo engañe. Mire, todos tenemos Biblia ahora. Ahí está la palabra de Dios. Amén. Pero no le dedicamos el tiempo a buscarla, Así es. a escudriñarla, no le damos el tiempo necesario. Por demás. Amén. ¿Verdad? Porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante el Espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Aleluya. ¿Qué está diciendo? Que caminemos como Él, hermano. Amén. Gloria a Dios. Que modelemos a Cristo Jesús, arraigados y sobreedificados en Él, confirmando en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acción de gracias. Aleluya. Gloria a Jesús. Tenemos que aprender, hermanos, a vivir una vida consagrada a Él, Amén. una vida dedicada totalmente a Él, para que lo podamos modelar, para que andemos en Él y podamos vivir una vida dándole gracias a Él, acción de gracias, buenas obras. Mire, de nada sirve hacer buenas obras sin tener a Cristo en el corazón, Amén. Amén. porque son vanas. Amén. No va a alcanzar salvación por eso. Amén. El que tiene a Cristo en el corazón sí puede hacer buenas obras, porque son para Él, para el Amén. Señor. Amén. Amén. Hay una diferencia grande. Gloria a Jesús, hermano. Hasta ahí lo voy a dejar. Póngase Gloria a en pie y Dios. vamos a Bendito orar. el Señor. Gloria al Aleluya. Señor. Gloria al que vive. Gloria a Dios. Santo Jesús. Ayúdenme a orar, hermanos. Aleluya.
Padre, te damos gracias, Gracias, Señor Señor amado, en Jesús. esta tarde, Bendito Señor sea tu bendito, nombre, por tu Señor. palabra, mi Dios. Gracias, Señor Jesús. Te damos la Gracias. gloria, Padre Santo, la honra, Gracias, Señor amado. Gracias por tu palabra. Sabemos que tu palabra no retorna vacía, Gracias Señor por amado. hablarnos, gracias por Sabemos que tu santificarnos palabra es desde ahí. enviada, Señor, Gracias con por un revelarte a propósito en nuestras nuestra vidas, vida, en Señor. nuestro corazón, Gracias, Señor Padre, amado. por toda Padre, la que bondad, podamos toda la vivir esta vida misericordia santa, tuya, recta, por delante cuidarnos, tuya, por Señor amado. protegernos, por Siendo tener cuidado de imitadores tuyos, nosotros. Señor Enséñanos a Jesús. hacer tu Padre, que el mundo Enséñanos pueda a ver, conducirnos, Señor enséñanos amado, a a un perdonar, cristiano verdadero en enséñanos a nosotros, amar, Señor, enséñanos a No un hipócrita, soportarnos, Señor amado. Quita toda hipocresía Padre, de nosotros, transforma quita nuestros toda corazones, mentira, Señor todo amado. engaño, toda disensión. Transforma Todo nuestras aquello vidas, que Padre no es Santo. tuyo, Padre, Bendiga, quítalo Señor del amado, pueblo, a Señor. cada uno de mis hermanos, Señor Jesús. En el nombre de Padre, Jesús. te pido, te presento esta semana Amén, que va a sí, empezar, Señor. Señor Glorifícate, amado. Padre, Te en cada presentamos día, nuestro Padre, en trabajo, nuestra Señor vida, bendito. en la vida de mis Padre, hermanos, nuestras Señor. vidas, Señor, Bendice el fruto de pertenecen su a ti, trabajo, Señor Señor. amado. Cúbrelos Que con tu tu mano gracia, que santa, tu favor, Señor. Señor amado, Reprende al devorador, esté reprende sobre todo nosotros, aquello que el Señor. enemigo Padre, quiera que traer, donde quiera que Señor. vayamos, Sea usted Señor, ayudándonos, el mundo fortaleciéndonos, pueda vernos, Señor, Señor, pueda verte encaminándonos a a ti, hacer Señor, tu a través de voluntad, nosotros, Señor. Señor Cada amado. día, Padre, Oh, Padre, te honremos y te gracias, glorifiquemos Señor, a través de bendito. nuestro Bendiga testimonio, a Señor. los niños, Señor. En el nombre de Las Jesús. escuelas, Señor amado, protéjalos, guárdalos, Señor En estas amado. vacaciones, Señor Oh Padre, Jesús. guarda En el nombre nuestra de Jesús. entrada y nuestra Nuestra salida, salida. Señor amado. Es en el nombre de Cristo Jesús que te lo pedimos, Señor. Amén, aleluya. Amén, amén. Amén y amén. Estamos despedidos, hermanos. Dios los bendiga. Amén.